Dios nos bendiga siempre grandemente a todos, hermanos. Nos sentimos muy contentos de siempre poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando del tema lavamiento de los pies. Y es que últimamente me han preguntado sobre este tema, tanto en una forma personal como por correo. Si nosotros los cristianos debemos de seguir practicando esto que Jesús hizo con sus discípulos. Vamos a leer entonces lo que nos dice las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Si usted tiene su Biblia, por favor, yo le pido que me vaya siguiendo con mucho cuidado para ir viendo todo este desarrollo del tema. Dice así, Juan capítulo 13 del versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo que su hora había llegado, muy importante esta palabra, que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bendito sea el Señor. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vea qué interesante. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, Pedro quería prácticamente que lo bañara. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí se refería a Judas, porque sabía que tenía ya el diablo dentro de sí. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Maestro porque debemos de seguir su doctrina y señor porque debemos de hacer su voluntad. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Bendito es el Señor por su palabra. Ya aquí el Señor Jesús está haciendo un acto de limpieza a sus discípulos. Ya él sabía que su hora había llegado y por consiguiente
Él estaba dando una muestra de servicio y de humildad. Para esa época, cuando llegaba algún forastero, algún extranjero, alguien de viaje a la casa de alguna familia, entonces como un acto de bienvenida, el padre de familia le decía a algunos de los esclavos de él que lavara los pies de los visitantes. No lo hacía el padre exactamente, o la esposa, o los hijos, sino que algún esclavo, porque esto era un servicio de humildad, de humillación. Entonces, como para esa época no andaban con zapatos como nosotros tenemos ahorita, totalmente cerrado, sino que andaban en sandalias, y las calles de ese momento no eran pavimentadas como ahorita, sino que eran caminos polvorientos. Entonces, lógicamente, sus pies se llenaban mucho de tierra, y al llegar a la casa de alguien, entonces, como un acto de cortesía, se le lavaba los pies. Ve qué interesante. Así la persona se sentía bienvenida, y posteriormente le daban de comer, del almuerzo, la cena y toda aquella atención que se le ofrecía en ese momento. Lógicamente, ahora si alguien nos visita a nosotros, usted y yo no le vamos a lavar los pies a alguien. Ya eso no se utiliza en esta época contemporánea, porque inclusive muchos se podrían sentir hasta incómodos al que uno le lavara los pies a ellos. Ya la bienvenida uno no se la da de esa manera, sino que la hospitalidad uno se la da de otra manera. ¿Verdad que sí? Claro. Si tiene hambre, pues uno le da de comer. Si tiene sed, pues lógicamente le da de beber. Siéntese en ese sillón, siéntase cómodo, porque esto nos manda el Señor. Y vamos a leer lo que nos dice también la carta a los Hebreos, capítulo 13. Sígame con mucho cuidado, por favor, con todos sus pasajes. Dice así, Hebreos 13:1. No os olvidéis de la hospitalidad. Oiga, qué interesante. Porque por ella algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Vea qué tremendo, hermanos. Usted y yo debemos de practicar la hospitalidad. Si viene alguna persona de largo, o independientemente de donde venga, porque dice la Escritura que por ella muchos han hospedado ángeles. Y aquí se refiere literalmente a un ángel enviado de Dios. Pero debemos de practicar el servicio, la hospitalidad, que las demás personas se sientan con nosotros bien recibidas, amenas, y que no le hagamos sentir a ellos una carga. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si uno también llegara a otra casa, a otro lugar, a uno le gustaría que lo atendieran de la misma manera. Esta es la regla de oro, según Mateo 7:12, que dice que todas las cosas que querramos que los hombres hagan con nosotros, así nosotros debemos de hacerlo con ellos. Entonces Jesucristo lo que hizo en este momento fue un acto de humildad y de servicio. Pero más que todo, qué interesante, hermanos, que el Señor de los señores, el Rey de los reyes, Jesucristo mismo, lavó los pies de los 12 discípulos. Sacó su buen rato para darles a entender a ellos que si Él, como Señor y Salvador, hacía este acto de humildad, ellos mismos debían de practicarlo con las diferentes personas en ese momento. Vamos a leer un pasaje que está aquí también en la carta a Timoteo. Vamos a ver, primera de Timoteo, cuando el apóstol Pablo está recomendando a las viudas que si han hecho favores a los demás. Eso lo encontramos en la primera carta. Primera de Timoteo 5:9 en adelante. Oiga, qué tremendo. Sea puesta en la lista toda la viuda no menor de 60 años. Oiga, qué interesante. Que haya sido esposa de un solo marido. Número 1, era un requisito. 2, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos,
y se ha practicado la hospitalidad. De eso es lo que estamos hablando, de la carta a los Hebreos capítulo 13. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y se ha practicado toda buena obra. Pero aquí dice, si ha lavado los pies de los santos. En esta época, cuando la escritura se está dando en el primer siglo, ya le digo, era una costumbre que cuando llegara alguien a la casa nuestra, uno le lavara los pies a ellos, porque andaban en sandalias, en chancletas, en chinelas, con los pies totalmente al descubierto, no andaban con medias como lo utiliza usted y yo en hoy día. Entonces, para esa época se acostumbraba, era una regla de que lavaran los pies de los demás. En esta época que nosotros vivimos, como ya le digo, eso no se practica. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque he conocido más de una congregación en donde antes de la cena del Señor, que sí fue instituida por Él, que lo hagamos todas las veces hasta que Él venga, en más de una congregación, antes de proceder a esta ceremonia, se lavan los pies unos a otros. Y no estoy diciendo que sea pecado, sino que hay unas congregaciones, lo digo, que lo hacen. Al menos en el caso nuestro, en la congregación nuestra, no lo practicamos. Eso era para la cultura de ese momento. Hay hermanos que lo hacen y no hay ningún problema si lo quieren hacer. Pero esto no nos mandó el Señor Jesucristo a que lo sigamos haciendo, porque el contexto nuestro de esta época es diferente totalmente a la de ellos de ese entonces. Pero más que todo, el lavamiento de los pies da un acto de servicio. Y a esto sí nos mandó Jesucristo, a que sirvamos los unos a los otros. Dice allá Mateo 20:28, que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Esto es una muestra de humildad. Allá en Mateo también capítulo 11 dijo Jesucristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y daréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante. Qué tremendo, hermanos, que Jesucristo mostró con su actitud, con hechos, no solamente con palabras, lo que es ser humilde. ¿Cuántos pastores habemos en la actualidad? ¿Cuántos evangelistas habemos? ¿O cuántos siervos de Jesucristo o siervas que no quieren servir a la grey, no quieren servir a las ovejas, más bien quieren que las ovejas les sirvan a ellos? Y Jesucristo nos enseñó todo lo contrario. Como ya él sabía que llegaba su hora, casi en la última cena, entonces quiso marcar este ejemplo a los apóstoles, a los discípulos, el servicio a los demás. Recordemos que los apóstoles entre sí hablaban, ¿quién será el más grande de ellos? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso será el otro? Estaban como un debate. Y Jesucristo entonces, conociendo la intención de ellos, les habló directamente al Espíritu, que el que quiera ser el más grande debe ser menor, que debe ser humillarse. Claro, esto golpeó el raciocinio de todos los discípulos, pero lo que Cristo quería dejar marcado, ya lo digo, en ellos, e impregnado, era el servicio a los demás. Nosotros los siervos, los cristianos, no estamos para estar por encima de los demás, sino que debemos de ser siervos. Por eso es que Jesucristo a sí mismo se llama el siervo y quiere que los ministros y la iglesia en general, pero sobre todo nosotros los ministros, seamos siervos para servir a los demás, no esperar que los demás nos sirvan. Allá el apóstol también, Santiago, capítulo 2, dice que si en nuestras congregaciones entra un hombre con un buen traje de vestir, con cadena en su mano, con un buen anillo, un buen collar, pero que también si llega una persona con un vestido muy humilde, andrajoso, y que si nosotros vemos con buenos ojos al que llega bien vestido y le decimos, venga acá, siéntese en las primeras sillas, y que si el que llega vestido muy humildemente le decimos, usted quédese atrás en el estrado ahí, más bien siéntese en el suelo, estamos haciendo acepción de personas, porque ¿cómo se sentirían los dos? El que llega bien vestido se sentiría bien
consigo mismo. Y nosotros muchas veces lo hacemos por el factor dinero. Pero como aquella persona que llega humildemente no tiene nada que dar, al contrario, más bien posiblemente nos llega a pedir, entonces lo hacemos a un lado y estamos haciendo acepción de personas. Y Dios, bendito su nombre, dice Romanos 2:13, que Él no hace acepción de personas, porque para Dios todos somos iguales. Así que debemos de servir a la grey, como nos gustaría que nos sirvieran a nosotros. Jesucristo, hermano, entonces es nuestro modelo a seguir. Si Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló a sí mismo, esto quiere que nosotros también lo hagamos. Eso es precisamente lo que dice ya también la carta de Filipenses capítulo 2 del versículo 4 en adelante. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró como cosa a que aferrarse, valga la redundancia, sino que se humilló a sí mismo y tomando la forma de hombre bajó un escalón más y se hizo siervo, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Entonces, hermanos, esto del lavamiento de los pies, nosotros no lo practicamos porque Jesucristo no lo dio como una doctrina, sino como una enseñanza del momento y sobre todo que tenemos que servir a los demás. Le pregunto a usted que me escucha, hermano, amigo, compañero, familiar, ¿a usted tiene el espíritu de servicio? ¿Le gusta servir a las demás personas o nos gusta que más bien nos sirvan a nosotros? Si tal vez le dice a alguna persona, hermano, hermana, verás que quiero que ore por mí, quiero que me visite, quiero esto y lo otro, ¿usted le toma cuidado a esa solicitud? ¿O simplemente nos hacemos apáticos, indiferentes a la solicitud que nos están planteando? Digo yo, hermanos, Jesucristo lo dejó muy claro en su palabra, cuando dice allá: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed, no me diste de beber, tuve frío, no me diste abrigo, estuve en la cárcel y no me visitaste, en los hospitales y nunca viniste a mí. Y muchos le van a decir en el día de mañana: pero Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel, en el hospital? ¿Cuándo te vimos desnudo, hambriento, con sed, con frío? Y Él responderá: por cuanto no lo hiciste a alguno de esos pequeñitos, de mis semejantes, a mí tampoco me lo hiciste. Pero por cuanto lo hiciste a algunos de estos semejantes, a mí también me lo has hecho. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos un espíritu de servicio para todas las personas, que no hagamos diferencias, sino que veamos a todos iguales. No solamente, hermanos, sirvamos a las personas que están en una posición alta económicamente, sino más bien al más necesitado. Eso es la humildad que Cristo quiso dejar reflejada en Juan capítulo 13, cuando dice que está lavando los pies de los apóstoles. No para que lo sigamos diciendo ahora, no para que lo hagamos cada día que tengamos cena del Señor. Como reitero, si alguna congregación lo quiere hacer, no hay ningún problema, no es un pecado, pero tampoco es una doctrina. Lo más importante es que sirvamos al Señor y a los demás con un espíritu noble, con un espíritu de paz, de gozo y de regocijo, como que si fuera el mismo Cristo. Y Él se va a sentir complacido con usted y conmigo. Si quieres hacer algún comentario de ese tema que estamos exponiendo, puedes hacerlo con toda libertad. Si quieres añadir algo de lo que sea, pues bien, será bien recibido. O quiere que hablemos de algún tema en particular, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo puedes solicitar y con mucho gusto en el momento indicado lo vamos a estar desarrollando. Si aún no te has suscrito al canal, sabe que puedes hacerlo, es totalmente gratuito. Puedes compartirlo con otro este mensaje, y si el mensaje ha sido de bendición para tu vida, le puedes dar un like. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Maranata. Estemos orando los unos por los otros. Bendiciones para todos y buen día.